En esta serie de videos vamos a ver lo esencial de la trigonometría. Para empezar, ¿qué es la trigonometría? Bueno, la palabra se compone de dos partes: metría, que significa medición, y trigo, que significa triángulos. Es decir, la trigonometría estudia la medición de los triángulos. En general, estudia todo sobre los triángulos y esta rama de las matemáticas ha sido esencial a lo largo de la historia para desarrollar los mapas, para desarrollar lo que conocemos hoy como el GPS, eh, y se utiliza hoy en día en cualquier análisis de ingeniería para cualquier cosa prácticamente. Entonces es esencial en una formación académica. Eh, pero para poder entender bien a fondo lo que hace la trigonometría tenemos que familiarizarnos con algunos términos. El término más común que se utiliza en trigonometría es un ángulo. Un ángulo a simple vista es algo que ya conocemos, pero nos hemos preguntado bien a fondo qué es un ángulo. Bueno, este tipo de cuestiones son las que vamos a tratar aquí. Como ya habíamos dicho, la trigonometría lo que estudia es la relación que hay entre los lados de un triángulo y el ángulo del triángulo. Aquí vemos un ejemplo: tenemos un triángulo con cierto ángulo y nombramos a cada uno de los lados: el lado A, el lado B y el lado C. Entonces hay un concepto fundamental que se llama relación, que es cuántas veces es más grande A que B, cuántas veces es más grande A que C, o cuántas veces es más grande B que C. Es decir, qué relación tienen los lados de ese triángulo y qué tiene que ver eso con el ángulo. Para poder entender bien la trigonometría vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver un poco de la historia, las cosas que hay que saber antes de aprender la trigonometría y pues aplicar los conceptos. Bueno, todo esto pues no quiero aburrirlos, pero es interesante ver, porque te da una intuición de lo que es la trigonometría. La historia de la trigonometría comienza con Heródoto. Heródoto es un filósofo griego y un historiador que es el que escribió el primer libro de historia que se conoce. Él viajó a Egipto hace más de 2000 años y contaba que en Egipto utilizaban una cuerdita, una cuerda como la que estoy dibujando a continuación, a la cual le hacían 13 nudos para que en total tuvieran 12 lados la cuerda. Entonces lo que hacían con esta cuerda es, como podemos ver aquí, tenemos 12 lados. Lo que hacían con esta cuerda es acomodarla de tal forma que, que cuando la ponían en el piso y la tensaban completamente, les quedara una forma más o menos así. Es decir, hacían un triángulo con la cuerda, en las esquinas pues ponían unos palos para sujetar bien la cuerda, y entonces formaban un triángulo del cual de un lado tenía tres segmentos, del otro cuatro y del otro cinco, pero lo interesante es que se formaba un ángulo recto de 90 grados, que para ese entonces no se conocía que era eso. Solamente lo que sabían es que podían formar dos líneas que fueran totalmente perpendiculares una de la otra, y así podían construir de una forma recta. Eh, Muchos años después, eh, Pitágoras estudió este triángulo, el triángulo 3 4 5, y descubrió también lo que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras. En ese entonces él estaba muy enfocado en la geometría, y lo que hizo es formar cuadrados a través del triángulo. Es decir, ¿qué pasa si a este lado hacemos un cuadrado con ese lado, y hacemos un cuadrado con el otro lado, y con los tres lados hacemos un cuadrado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues sucede algo muy interesante que muchos de ustedes ya conocen. No lo voy a probar, eso lo podemos hacer en otro video, pero es fundamental en la trigonometría. Lo que, lo que se preguntó él es: las áreas de estos cuadrados tienen algo muy interesante entre sí. Es decir, eh, las áreas de los dos cuadrados más chicos eh, suman el área del cuadrado más grande. 9 más 16 nos da 25. Y entonces lo que él se preguntaba es: ¿pasará esto con todos los triángulos? Y entonces empezó a hacer experimentos y hasta que fundamentó su teorema, que es el teorema de Pitágoras, y ahora sabemos que esto pasa solamente con los triángulos rectángulos, es decir, los triángulos que un ángulo tiene 90 grados. Y pues así conocemos hoy el teorema de Pitágoras: a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado.
Es decir, la suma de los cuadrados de los lados más chicos nos da el cuadrado del lado más grande. En ese entonces no se tenía álgebra ni nada, solamente eran áreas y, y se utilizó durante mucho tiempo para muchas cosas porque es muy útil en ingeniería, en la construcción de agricultura, en la construcción de edificios. Bueno, hasta el momento tenemos que de Egipto hemos pasado hacia Grecia, pero en la mitad de estos dos hubo una civilización llamada Babilonia. Los babilonios tenían algo muy curioso que nos han dejado como legado. Su forma de contar era un poco extraña. Utilizaban sus manos para contar, pero en lugar de contar de 10 en 10 como lo hacemos hoy en día, tenían un sistema sexagesimal, como el que se muestra en la pantalla. Contaban del 1 al 12 con una mano y con la otra tenían 5 dedos, entonces ellos podían contar hasta 60. Es decir, con la mano izquierda contaban 12 veces y con la otra contaban otras 12 veces una vez, 12 veces dos veces, hasta 5 veces. Y ellos dividieron incluso el círculo en 360 partes, los días los dividieron en 24 horas, las horas en 60 minutos. Ellos fueron los que nos dieron este legado, en puros múltiplos de 60. Entonces por eso que hoy en día aceptamos como un hecho fundamental que el círculo tiene 360 grados. Ellos fueron los primeros en meterse en este concepto de lo que es un ángulo. Lo dividieron en 360 partes iguales. Ya vimos por qué, por su forma de contar. Y entonces a la apertura que existe entre dos líneas, a ellos le llamaron ángulo. Y para completar un círculo tienes que avanzar 360 grados. Un cuarto de un círculo pues nos da 90 grados. La mitad de un círculo, de una circunferencia, nos da 180 grados. Entonces esto es muy importante saber que nos manejamos en grados pues por culpa de la gente de Babilonia. Entonces esto es un hecho que vamos a tomarlo para el estudio de los triángulos, para analizar los ángulos dentro de un triángulo. Muy bien. Eh, Ahora lo que vamos a ver es a profundizar sobre la relación de los lados de un triángulo. Bueno, ya vimos la historia, ya vimos el contexto, que como de una cuerda empezó a llevárselo hasta Grecia, hasta el teorema de Pitágoras, pero ahora en India había una serie se les podría llamar ingenieros o matemáticos, que empezaron a hacerse unas preguntas. Tenemos aquí un triángulo y tenemos otro triángulo más grande, es decir, tenemos dos triángulos, pero estos dos triángulos tienen algo en común. Tienen la misma apertura, solamente uno es más grande que el otro. Es decir, el ángulo que hay entre las líneas que se van abriendo es el mismo en los dos triángulos. El triángulo que tenemos aquí es el que ya conocemos desde hace miles de años, el 3, 4, 5. Lo que ellos hicieron es, ¿qué pasaría si ahora el lado de abajo mide 8? Bueno, resulta que si el lado de abajo mide 8, entonces el lado opuesto al ángulo mide 6 y el lado más grande mide 10. Ahora, ¿qué pasa con la relación de los lados de este triángulo? Bueno, pasa algo muy curioso. Resulta que si tú comparas, eh, vamos a nombrarlos primero los lados. El lado opuesto al ángulo, le vamos a llamar lado opuesto. El lado que está hasta abajo se le llama el lado adyacente porque está adyacente al ángulo. Y el lado más largo o más grande se le conoce como hipotenusa. Entonces vamos a nombrarlo también para el triángulo más pequeño. Triángulo, el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. También se le conoce como catetos. Bueno, la relación que existe entre estos lados, por ejemplo, entre el lado opuesto y la hipotenusa es de 3 a 5, de 4 a 5 entre el adyacente y la hipotenusa y de 3 a 4 entre el opuesto y el adyacente. Pero ¿qué pasa para el triángulo más grande? Bueno, pues resulta que la relación de estos lados es justamente la misma. Es decir, 6 décimos es lo mismo que 3 quintos y así sucesivamente. Entonces ellos lo que se preguntaron es,
Entonces, la relación que existe entre los lados de un triángulo puede ser función del ángulo. Es decir, dependiendo de qué ángulo tenemos, va a ser la relación que tenemos en nuestros lados del triángulo. Y a eso le llamaron las funciones trigonométricas. Mm, Eso es justamente lo que la trigonometría, el descubrimiento de India en la trigonometría, y es fundamental para todo. Para aprenderlo, lo aprendemos de una forma muy sencilla, con un, con una, con una forma que se le conoce como SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Es decir, tú solo recuerdas este sonido SOHCAHTOA y vas a poder recordar lo que significa cada cosa. Ellos definieron tres funciones básicas. Definieron la función del seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. El seno del ángulo es una función que dependiendo del ángulo te da la relación que existe entre el lado opuesto y la hipotenusa del triángulo, el coseno entre el lado adyacente y la hipotenusa y la tangente entre el lado opuesto y el lado adyacente.